es que no debemos de olvidarnos, porque son temporadas que se pasan. Hay momentos que todo es gloria en la vida, pero no debemos de olvidarnos que un día necesitamos de que alguien nos consolara. Entonces esto nos mueve a acercarnos a otras personas que están viviendo aquella experiencia que nosotros ya la pasamos. Eso nos va a motivar a acercarnos a ellos y consolarlos. Eso es lo que el apóstol Pablo dice aquí, porque se pasan tribulaciones, aflicciones en la vida. Como dice él, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, él ve esto como una realidad. Él ve esto como parte de la vida. Y él dice estas palabras para que nadie se piense, porque fíjense que hemos escuchado predicaciones, enseñanzas que le dicen a la gente: busque al Señor para que su vida va a ser diferente, se van a terminar los problemas, se van a terminar las enfermedades, se va a terminar todo, va a ser paz. Claro, hay una paz, hablando de paz, hay una paz interior que es así, se tiene, y eso es un fruto del Espíritu, pero no quiere decir que no van a haber problemas. Yo considero eso como una falsa enseñanza, como una falsa predicación, cuando se le dice a alguien, busque a Dios y usted ya no va a tener problemas, ya no va a sufrir enfermedades, porque si es cristiano no se puede enfermar. ¿Quién dice eso? Estamos en este cuerpo, estamos en este mundo donde vamos a experimentar todas esas realidades. Son realidades de la vida en este cuerpo de barro. ¿Cuál es el tema? Este tesoro en vasos de barro. En el mismo capítulo 1, versículo 8 y 9, el apóstol Pablo dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Experiencia que vivió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era uno de los hombres más grandes del Nuevo Testamento. Y él vivió estas experiencias. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Gloria a Dios. Mire qué importante es que en esos momentos difíciles, el apóstol Pablo, él dice que siempre hay una solución, que siempre va a haber una salida en esas situaciones, en esas tribulaciones. Pues alguien que ya pierda hasta las esperanzas de vivir, eso es lo último, ¿verdad? Pero aquí él da unas palabras en los versículos que leímos: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, que aunque parezca que ya lo perdimos todo y hasta la vida, pero dice, él sigue diciendo, en apuros, mas no desesperados. Lo que nunca debemos de tener como cristianos es desesperarnos. O sea, perder la esperanza. Ustedes han escuchado un dicho, una frase que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Debemos de mantener, aquí cuando dice que estamos en apuros, mas no desesperados, porque una persona desesperada hace o comete locuras. Una persona desesperada comete locuras, y esos son los tantos problemas, los tantos errores, tantos fracasos que se escuchan en las personas. ¿Por qué? Porque se desesperaron. Creyeron que ya no había otra solución. Creyeron que ya no había otra salida al problema. Creyeron que ya no había más. Entonces tomaron decisiones, malas decisiones.
fatales decisiones. Eso es el problema, y eso es lo que el apóstol Pablo dice, que en apuros, mas no desesperados. Ya podemos hacernos la idea, ¿quién es una persona en apuros? Una persona que busca por aquí, que busca por allá, pero que no se desespera, que sigue buscando, que sigue tocando puertas, que sigue esperando. A su nombre, gloria a Dios. Pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. El apóstol Pablo vivió todo eso, persecución. Él testifica en una de sus palabras aquí que él sufrió persecuciones muchas veces. Perseguidos, mas no desamparados. Nunca tenemos que sentirnos desamparados o sentirnos solos. Siempre debemos de pensar que aunque alguien nos persiga, alguien nos va a tomar de la mano y nos va a defender. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Perseguidos, mas no desamparados. No estamos desamparados. Nunca nos sintamos desamparados, hermanos. Siempre pensemos que hay un refugio. Siempre pensemos que hay alguien que nos tiene de su mano. Siempre pensemos que hay alguien que está pendiente de nosotros. Siempre pensemos que hay alguien que está dándose cuenta de nuestra situación, de nuestra condición. Dijo el salmista, él se acuerda de que somos polvo, somos barro. Somos barro. Entonces él se acuerda, nuestro Dios está tan pendiente de nosotros que aunque parezca que estamos perseguidos, que todo el mundo nos persigue, hay alguien que nos ampara, hay alguien que nos ayuda, hay alguien que nos sostiene. Dijo el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Gloria a Dios. Entonces dice el apóstol aquí, estamos perseguidos, mas no desamparados. No desamparados. Y por último dice, derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Eso debe de darnos ánimo, hermanos, a saber que mientras no estemos destruidos, podemos levantarnos, podemos activarnos, podemos volver al nivel y más allá del nivel que antes teníamos. El gran ejemplo en la Biblia, Job. Dice la Biblia que él perdió todo. Aquí dice, derribados, pero no destruidos. Derribados es alguien que llegó hasta al fondo, pero no destruido. Mientras no esté destruido, esta persona puede levantarse y sobrepasar aquellos niveles que antes tenía. Gloria a Dios. Entonces, me gusta esta palabra que nos enseña que el cristianismo no consta de la remoción de las debilidades, sino en la manifestación del poder divino de Dios. El cristianismo no consta de la remoción, o sea, de quitar lo débil. No es que ya ahora sí somos fuertes, ahora somos capaces de vencer todo. No, siempre somos débiles. No es que se nos va a quitar lo débil y ahora somos fuertes. No, siempre tenemos que saber, como dijo Pablo, cuando él dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, está diciendo que tenemos que saber que somos débiles y que lo fuerte que haya en nosotros es porque hay dentro de nosotros un tesoro divino. Y ese es Cristo moviéndose en nuestras vidas. Lo fuerte, la fortaleza que tengamos, eso es Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Es la manifestación del poder divino en nuestras vidas. La manifestación del poder divino a través de la debilidad humana. Eso es el cristianismo. La manifestación del poder divino a través de nuestras debilidades. Esto dijo Pablo. Hay una palabra en el testimonio que Pablo da.
Hay este hombre, el apóstol Pablo, que él aprendió a no vanagloriarse, a no jactarse por sus experiencias. Él testifica y él dice en el capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. ¿Sabe de quién está hablando? De él mismo. De él mismo. Está hablando, está testificando. 14 años después de que vivió esta experiencia, él fue llevado al tercer cielo. Gloria a Dios. Pero mire, en el versículo 9, dice, y me ha dicho, vamos a ver, voy a leer el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, está diciendo, mire cómo es el trato de Dios, hermanos, con nosotros. Hay situaciones, hay experiencias que tenemos que vivir, pero eso es para bien nuestro. Quizás hay enfermedades que tengamos que sufrir, eso hay que soportarlo con paciencia y con amor a Dios. Porque es posible que a través de esa enfermedad Dios quiera tenernos tan cerca y quiera hacer grandes cosas por medio de nosotros. No que nosotros vamos a decir, yo hago esto, yo hago liberaciones, yo hago sanidades, yo hago esto. No, siempre tenemos que glorificar a Dios. Y eso es lo que volvemos a decir, eso es el tesoro en vasos de barro. Eso es lo que debe haber en nosotros, un tesoro divino en este vaso de barro, en este vaso débil. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Mire, y me ha dicho, o sea, él dice 3 veces he rogado para que esa enfermedad, para que ese aguijón desaparezca de mí. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Debemos de gloriarnos, pero sabiendo que somos débiles y que Cristo está en nosotros. Ese tesoro divino está aquí y nosotros seguimos siendo débiles, y lo fuerte que haya en nosotros es Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol acepta la realidad porque Dios le dice, bástate mi gracia. Una de las cosas que debe de hacernos felices y estar satisfechos es que contamos con la gracia de Dios en nuestras vidas. Contamos con la gracia de Dios, eso es suficiente. Tener la gracia de Dios, eso es suficiente. De ahí de lo demás Dios se encargará. Si tenemos la gracia de Dios, Dios se encargará de todo lo demás que necesitemos en esta vida. Demos aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Entonces tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Cuando vemos esa situación, nos damos cuenta que en toda aflicción se puede ser más que vencedor mediante el poder y el amor de Dios. En toda aflicción podemos ser vencedores si tenemos ese tesoro divino en nuestras vidas. Amén. Vamos a pasar aflicciones. Dije, eso va a ser inevitable, pero en medio de todo ello podemos ser más, dijo Pablo, somos más que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37, dice que somos más que vencedores.
Gloria a Dios. Vamos a verlo. Romanos 8:37. Vemos esta escritura que dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que dice el versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada. Todo eso lo podemos pasar. No es que lo vamos a pasar, sino que estamos expuestos. Si en algún momento nos toca, como dicen por ahí, ¿verdad? No es que vamos a decir, como dijo alguien, si no pasas esas cosas, dice, no es cristiano. No es que obligadamente o forzosamente o todo lo vamos a vivir. Quizá uno lo vivamos de una forma, otro lo vivamos de otra, pero cuando nos toque hay que darle gracias a Dios y pedir de Él la fortaleza para ser más que vencedores, como dijo Pablo. Ante todas estas cosas somos más que vencedores. En cada situación debemos de saber que este cuerpo es de barro y que aquí lo que está es el poder de Dios para sacarnos adelante. Gloria a Dios. Entonces, en todas nuestras debilidades podemos salir adelante. En todas nuestras aflicciones se puede ser más que vencedor por medio del poder y el amor de Dios. No por mi fuerza, no por mi capacidad, no por mi experiencia cristiana, sino por el amor y el poder de nuestro Dios. Y número 2, que las debilidades y los problemas y el sufrimiento se convierten en el medio por el cual se recibe la abundante gracia divina y permiten que la vida de Cristo se manifieste en el cuerpo de los creyentes. O sea, que estas cosas nos lleven al crecimiento, que cada experiencia de estas duras que tengamos que vivir nos lleven al crecimiento. El propósito de Dios es hacernos crecer. El propósito de Dios es afirmarnos más. El propósito de Dios es que nuestra fe se fundamente cada día más en Cristo Jesús, no en el hombre. El hombre falla, el hombre se equivoca, el hombre miente, pero Cristo es veraz, pero Cristo cumple, pero Cristo está con nosotros, así como Él ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Nos ponemos de pie, vamos a darle gracias a Dios, vamos a decirle al Señor: yo quiero cada día ser un vaso de barro, hazme como tú quieras. Yo quiero quiero que tú seas ese tesoro en este vaso de barro. Dijo Pablo, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.